Buenos días, mi nombre es Andrea Carolina Ariza Sánchez y hoy les hablaré sobre el derecho a morir con dignidad, tendencias internacionales, análisis del caso colombiano. Bueno, este tema refleja uno de los pilares o de los ejes centrales del ser humano, teniendo en cuenta que el derecho a la vida constituye la garantía primordial que los estados deben garantizarle al ser humano. Hace parte de esa denominada primera generación de derechos, garantías fundamentales e inherentes. A comienzos del siglo XX, aproximadamente en 1935, se comenzó a tratar por algunos autores el derecho a morir con dignidad, en Europa básicamente. En estos casos que fueron analizados a comienzos del siglo XX, se estudió el dolor como una parte del desarrollo de algunas enfermedades o padecimientos que puede tener el ser humano. Padecimientos físicos en la mayoría de los casos y en otros psicológicos que pueden ser producto de algunos traumas o algunos episodios que han sido traumáticos para el ser humano y que la ciencia no ha encontrado una manera para que la persona pueda superarlo. En ese orden de ideas, tenemos entonces dos conflictos. Tenemos el ser humano y tenemos los padecimientos físicos y psicológicos que pueden generar graves dolencias y simplemente generan las ganas de morir o de no poder, de ya no querer sentir ese dolor. En ese sentido, nace entonces un derecho fundamental innominado que ha sido producto del desarrollo de la jurisprudencia de los estados, de las cortes constitucionales de los estados, y es el derecho a morir con dignidad. El ser humano tiene el derecho a vivir, pero tal como está en la Declaración de los Derechos Humanos, es un derecho a la vida con dignidad. Una dignidad que está relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas. Una dignidad que está desligada de todo padecimiento físico, de todo padecimiento psicológico. Ahora bien, tenemos entonces que jurídicamente el Estado debe garantizar la vida del ser humano. La ciencia trabaja diariamente para poder suplir, para poder superar esos padecimientos que el ser humano tiene. Sin embargo, en algunas enfermedades que son catalogadas como terminales, no existe cura, a pesar de todos los intentos médicos y científicos que existen para ello, lo que ha generado padecimientos interminables. Entonces encontramos ese conflicto de el Estado debe garantizar el derecho a la vida digna, pero la persona no quiere vivir de esa manera con esos padecimientos físicos, ya que la ciencia no ha podido encontrar una cura o una salvación a esa enfermedad que su cuerpo físico, en la mayoría de los casos y en algunos casos también psicológicos, no se puede superar. Entonces encontramos ese conflicto de derechos, de la garantía, pero también del ejercicio de el derecho autónomo que tiene la persona de poder decidir cómo va a vivir, de qué manera va a vivir. Cuando la vida del ser humano se torna realmente
no digna o llena de sufrimientos o padecimientos, es cuando entonces empiezan a hablar las cortes del libre desarrollo de la personalidad, de la libre decisión de poder tomar esa facultad de decidir si vivo o no. Entonces, en algunos casos, solo encontramos muy pocos países en Latinoamérica que tienen una ley que permiten a la persona acceder a este derecho. A otras, como en el caso colombiano, inicialmente se acude a la acción de tutela. En el año 2014 encontramos un antecedente importante con la T970 y luego con la T544 de 2017, en el que la Corte ordena que debido a que existe y reconoce que existe el derecho a morir con dignidad, es el legislador a quien le corresponde hacer esa ley. Una ley estatutaria que permita acceder al ser humano a ese ejercicio del derecho a morir con dignidad, toda vez que esos padecimientos físicos o psicológicos le impiden vivir una vida normal dentro de una sociedad. Por ello, en estos lineamientos, la Corte Constitucional Colombiana ha detectado y ha determinado que definitivamente el legislador no ha realizado esa tarea o esa labor de legislar un derecho innominado, como es el derecho a morir con dignidad, un derecho fundamental. Entonces, la Corte Constitucional determinó unos parámetros mínimos que deben seguir las entidades prestadoras de salud para que lleven a cabo ese protocolo. En ese orden de ideas, le emite o ordena al Ministerio de Salud que proyecte y apruebe las resoluciones a través de las cuales las personas pueden acceder al ejercicio de este derecho, de esta garantía fundamental. Comenzamos con la sentencia del 2014, la 970, en el que se desarrolla a partir de allí una resolución para el acceso en los mayores de edad. Y solo hasta el 2017 la Corte le ordena al Ministerio de Salud que emita la resolución para los menores de edad. Siempre debe primar la voluntad del paciente, es decir, el dueño, el titular del derecho a la vida es quien debe manifestar de manera inequívoca y de una manera clara y expresa su derecho a morir. Durante el ejercicio y durante el análisis de estas resoluciones, se pudo observar que, ejemplo, las personas cuando no han manifestado su voluntad antes de, por ejemplo, una persona que ha quedado sin ningún movimiento o alguna forma de manifestar su voluntad, no podría aplicarse el derecho a morir con dignidad porque ella no lo ha manifestado, no lo puede manifestar. Y en los menores de edad se debe realizar solo a ciertas edades. Entonces quedamos en un limbo jurídico aún con aquellas personas que no tienen esa capacidad de poder manifestar su voluntad. Entonces, de esta manera podemos concluir que gracias a la garantía que ha sido reconocida por la Corte Constitucional Colombiana, se puede ejercer el derecho a morir con dignidad en Colombia a través de las entidades prestadoras de salud. De esta manera, tenemos como segunda conclusión importante es que existe una omisión legislativa y que resulta necesario e indispensable emitir una ley estatutaria
que contemple todas las opciones y todas las maneras posibles para que se le permita al ser humano, como miembro de esa sociedad, acceder al libre ejercicio de este derecho. De esta manera, doy por terminada esta pequeña exposición y disertación sobre este tema del derecho a morir con dignidad. Les deseo un feliz día para todos. Éxitos y bendiciones.